Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Abraza la Vida, 17 de marzo del 2025. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes como cada semana. Y vaya, o sea, es un tema justamente el día de hoy que muy interesante. Recuerden que Abraza la Vida es un lugar donde exploramos pues, herramientas, donde nos gusta justamente encontrar a nuestra mejor versión. Y pues el día de hoy hablaremos de un tema muy fundamental y es justamente en el equilibrio emocional en la productividad diaria, de cómo esto impacta, y hablaremos acerca de unas herramientas que nos ayuden a poder gestionarlo, a identificar si tenemos algún desequilibrio emocional. Y bueno, de alguna forma creo que es importante en ocasiones nos sentimos, está demostrado de que en ocasiones la productividad depende justamente de cómo nos sentimos emocionalmente. Entonces aquí quédate si quieres identificar si tienes un desequilibrio, porque pues vaya, ¿cuántas veces has sentido que aunque tienes todas las herramientas, que aunque tienes el objetivo súper claro, no llegas por algo? Entonces, ¿qué tanto influye el estrés, la ansiedad, la frustración? Y pues hay veces que nuestras emociones drenan nuestra energía, entonces aquí va a ser interesante el poder identificarlos y el poder saber justamente cuáles son las herramientas que podemos adquirir y llevarlas a cabo. Entonces, pues hoy también compartiremos pues algunas preguntas para poder identificar que si hay algún desequilibrio emocional y en el cual tengamos que trabajar. Porque ya que nos hacemos conscientes de eso, depende de nosotros, de nuestra decisión de si sí o no. Y creo que todo el mundo pues quiere ir como más ligero en la vida, todo el mundo queremos avanzar y trabajar en nuestros objetivos. Entonces quédate y pues también quiero saludar a las personas que se están sumando a esta red. Me emociona muchísimo. He leído algunos comentarios que me dejan en mensajes o que me mandan en privado y pues estoy muy agradecida por este espacio que se está armando, por esta gente. Recuerden que estos videos se quedan también en YouTube, en mi cuenta de Instagram de Yo Soy Andy Aguayo, y también pues en Radio Coaching, en YouTube y en Facebook. Pero bueno, pues hoy compartiremos también pues algunos datos científicos, herramientas prácticas para poder reflexionar, y pues principalmente voy a hablar o voy a citar a Daniel Goleman, que es uno de los científicos. Básicamente, el, el siglo pasado, en el siglo XX, se hicieron muchos descubrimientos y uno de ellos fue justamente cómo influía y cómo gestionar las emociones. Y vaya, este Daniel Goleman pues es el autor de Inteligencia Emocional. El equilibrio emocional, él menciona que el equilibrio emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de manera efectiva y sin que nos dominen o nos paralicen. Se trata de un estado en el que podemos reconocer, comprender y regular para tomar mejores decisiones y actuar con mayor claridad. Entonces, vaya, para mí esta definición me da muchísimo, ¿no? O sea, de cómo podemos reconocer, comprender y regular nuestras emociones, porque vamos por la vida en ocasiones, pues sí, como analfabetas emocionales. Para mí fue un golpe bien intenso. Hace un par de años, fui a una conferencia donde hablaban acerca de la analfabetización emocional y yo dije, no, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero vaya, de alguna forma, todos en algún porcentaje somos analfabetas emocionales. Aquí lo importante es el saber identificar cómo se expresan o cómo se manifiestan las emociones en nosotros y poderlas transitar, y a partir de eso, pues efectivamente tomar las mejores decisiones, porque todos nosotros tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos frustración, tenemos enojo, y todo eso en ocasiones en un mismo día. O sea, tenemos 24 horas, de las cuales 24 horas en promedio se duermen 8. Eso quiere decir que nos quedan 16 horas. Entonces, en esas 16 horas manifestamos enojo, tristeza, frustración,
ansiedad. Entonces, son diferentes puntos emocionales de los cuales debemos de ser muy conscientes para que esas emociones no nos dominen, ¿de acuerdo? Y bueno, hay una cita de Daniel Goleman que dice que la inteligencia emocional explica por qué dos personas con el mismo coeficiente intelectual pueden rendir de manera distinta en la parte laboral, y que no solo se trata sino de la inteligencia, ¿no? Sino de cómo mejoramos o cómo trabajamos nuestras emociones. Voy a dar unos datos científicos que se me hicieron muy reveladores. Y bueno, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el 90% del éxito en liderazgo, en empresas, en productividad, está más relacionado con la inteligencia emocional, que no solo pues sí, no solo con el coeficiente intelectual. Y la mayoría de las personas prefieren a personas con un alto nivel emocional, que saben, sentir sus emociones, vivirlas y transitarlas, a una persona súper inteligente. Y lo podemos ver. Ahorita ese chip está cambiando. Había ocasiones donde metían a una persona en gerencia, tal vez, por su capacidad intelectual, pero a la hora justamente de los retos, de las adversidades que implicaban en una empresa, pues vaya, era una persona analfabeta emocional. Entonces, justo la idea es esa, ¿no? El poder identificar, el poderlas transitar. Y vaya, es alarmante. O sea, de 10 personas, 9 personas justamente, pues están, digamos que, más bien, de 10 gerentes, de alguna forma, el 9 tienen que estar trabajando como en su inteligencia emocional, y creo que eso es alarmante, pero también me gusta justamente de que ya empieza a haber este tipo de movimiento, y este movimiento empezó desde el siglo pasado, pero pues por ejemplo en radio coaching es una de las herramientas que se trabaja principalmente, ¿no? De cómo podemos empezar a identificar nuestras emociones y a poderlas vivir. También hay un informe de la Asociación Psicológica Americana que el 75% de los trabajadores experimentan estrés en el trabajo, y de ese el 50% afirma que esto afecta su rendimiento. Y por eso la pregunta al iniciar, hay ocasiones donde tenemos el objetivo, tenemos las herramientas y tenemos todo para llevar a cabo algún objetivo o el día o todas nuestras metas, pero efectivamente en ocasiones el estrés, la ansiedad, la tristeza nos va drenando. Entonces es importante aprender a transitar todas nuestras emociones y pues lo mismo, simplemente soltarlas. Pero bueno, también hay un estudio de Talent Smart, mostró que el 58% del desempeño laboral está determinado por la inteligencia emocional. Y bueno, todas estas estadísticas creo que nos dejan una reflexión de que si no gestionamos nuestras emociones, las emociones gestionan nuestra vida, y creo que todo mundo tiene o quiere tener el timón de su vida. Entonces hay ocasiones donde es necesario identificar eso, si nuestras emociones están afectando algún rendimiento, a nuestras relaciones interpersonales, si estamos bien con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Entonces, quédate aquí y para poder justamente identificar si estás dentro de un desequilibrio. Y pues lo más importante es eso, identificarlo y poder adquirir estas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, pues estamos aquí, listos. Ahora hay que saber primero si tenemos un desequilibrio emocional, porque para esto dice señales de un desequilibrio emocional: falta de concentración y procrastinación. Si tú ahí de alguna forma tienes que hacer algo y constantemente te distraes, puede ser que tengas ahí un desequilibrio emocional. También si procrastinas, ¿no? Si sabes que tienes que hacer algo, pero siempre encuentras el pretexto ideal para no hacerlo, pues igual ahí puedes empezar a identificar cansancio extremo sin excusa o sin razón. Hay ocasiones donde así es como se manifiesta un desequilibrio. Entonces,
ponte alerta justamente, dice cansancio extremo sin razón física aparente. También otra señal puede reacciones, emociones, perdón, sí, reacciones emocionales desproporcionadas. O sea, si de repente te sientes súper enojada, súper triste, súper frustrada o con muchísima ansiedad, tal vez sin alguna razón, pues igual ahí puede haber un desequilibrio. También la sensación de estar abrumado y sin control sobre el tiempo o sobre alguna situación, ahí también puede haber un desequilibrio emocional. Y el punto 5 es la dificultad para priorizar tareas y toma de decisiones. Entonces, pues sí, ahora con estos puntos, si entras dentro de alguno, pues puede ser que tengas algún desequilibrio emocional en algún porcentaje, pero lo importante es eso, que te quedes, que identifiques y que de alguna forma pues aprendas alguna herramienta útil, práctica, que puedas implementar en tu vida y te ayude pues a tener un mejor estilo de vida. Y bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio rápido para poder identificar. La idea es que te tomes un momento para que puedas preguntarte el cómo te has sentido emocionalmente en este momento. Tal vez, si quieres ser de puntual, tal vez el cómo me he sentido emocionalmente en casa, cómo me he sentido emocionalmente en mi trabajo, con mi pareja, con mis amigos, con mis padres, con mi hijo. Y también, ¿mis emociones me están impulsando o me están frenando? Entonces, con estas dos preguntas quiero comenzar. ¿Cómo me he sentido emocionalmente en alguna situación particular, en mi trabajo, con mi pareja, con mis amigos? Y la segunda es, ¿mis emociones me están impulsando o me están frenando? Y pues vaya, la idea es que si en este momento vas rumbo al trabajo, te estás cambiando, puedes anotar estas preguntas, igual más adelante poderlas contestar. Y bueno, aquí hago un freno un poquito. Me da muchísimo gusto de que hay personas que mientras están cambiando para ir a su trabajo, pues están escuchando esto. Entonces, saludos a todas ellas, que su semana sea extraordinaria y que se llenen, que este material que se está haciendo les sume y que lo puedan implementar. Esta es la idea justamente de Abrazar la Vida y me gusta que la idea es esa, que seamos conscientes de que necesitamos un break, que necesitamos un espacio para poder conocernos. El autoconocimiento es una herramienta súper profunda, pero que nos va dando, wow, un, un viaje muy interesante, ¿no? En ocasiones con sus bajas, pero creo que aquí lo más importante es saber cómo estoy, cómo estamos nosotros y a partir de eso podernos transformar y podernos compartir pues con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad. Entonces, pues muchas gracias a esas personas que realmente se están haciendo conscientes de poder conocerse, de poder adquirir herramientas para abrazar la vida, para sentirse más ligeros, para poder transitar una vida con mayor calidad de vida. Entonces, pues muchas gracias a toda esa audiencia, esa comunidad que se está sumando. Y bueno, vamos a hablar acerca de herramientas para fortalecer el equilibrio emocional y cómo podemos mejorar nuestra productividad. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de mi historia, de mi experiencia. Y yo me di cuenta que era un analfabeta emocional y que en ocasiones normalicé muchísimas, como acciones de mi parte. Por lo general, digamos que era muy impulsiva y de repente me enojaba o me daba una tristeza muy densa. Y pues decía, pues así soy, ¿no? Así soy, tal vez así son miembros de mi familia, tal vez así, entonces pues así soy. Y genio y figura hasta la sepultura. Entonces esa frase justamente resonaba muchísimo conmigo en su momento. Pero me percaté que llegué a normalizar acciones que tal vez no eran pues muy inteligentes de mi parte y que al contrario en ocasiones hasta afectaba a terceros. Entonces aquí la idea es que pues pensemos justamente
en cómo podemos identificar si realmente nuestras emociones nos están afectando, porque lo que he aprendido es que las emociones son de alguna forma fugaces en nuestro cuerpo, que llegan, se presentan y que simplemente se transitan. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ocasiones no sentimos nuestras emociones y estas emociones se van guardando en nuestro cuerpo de alguna manera. Se puede guardar como un dolor en los hombros, en el cuello, en las piernas. Entonces, todas esas emociones se van guardando y después, más adelante, se pueden somatizar en alguna enfermedad. Entonces, para mí, eso fue muy revelador porque dije, wow, si no vivo mis emociones de la manera correcta, lo que puedo hacer es estar almacenando pues alguna enfermedad, digamos, la enfermedad ya básicamente como que es el peor de los casos, pero sí algún dolor, ¿no? O sea, el estrés, o sea, si no conozco una herramienta para poder vivir el estrés de una forma correcta, que se me va a guardar, se va a guardar y en algún momento pues va a explotar. Entonces es eso, ¿no? El poder identificar. Y bueno, cuando yo me estaba conociendo, creo que me di cuenta justamente que era como que el enojo para mí, o sea, en el momento en el que me enojaba y que fue lo que era lo que yo hacía, porque así lo aprendí en casa tal vez, era de que pues el enojo duraba días y días y días y en ocasiones le dejaba de hablar a las personas y de repente cuando me enteré que una emoción o algún sentimiento duraba de 45 segundos hasta una hora, que todo lo demás era la decisión, yo tomaba la decisión acerca de mi emoción, o sea, yo ya elegí estar enojada, estar triste, estar ansiosa, y aquí creo que es eso, el aprender a identificar si en algún momento te estás estacionando en alguna emoción y no la estás viviendo. Entonces, espero que te voy a dar 5 herramientas y espero que te sean de utilidad para que puedas tener un mayor conocimiento de tus emociones. A mí me han ayudado y esto es a través de mi experiencia, de cómo yo he podido empezar a identificarlas y poderlas transitar. Y uno de los ejercicios que me hicieron, porque me metí más adelante voy a hacer un curso acerca de la gestión emocional y lo voy a poner a la venta a un precio súper accesible para todos ustedes, porque para mí fue eso. Para mí, yo encontré un curso que ya no lo han vuelto a hacer, pero acerca de cómo, literal, el poder hacer un laboratorio emocional de nosotros mismos. Es ponerte en un modo observador. Es como si a ti no sé, te encerraran tal vez en un cuarto y pudieran identificar cómo se manifiestan las emociones en ti. Entonces, en este caso, pues tal vez hay un doctor atrás, pero aquí lo más importante es que seas tú el que está observando, el cómo se expresa y cómo se manifiesta la tristeza, la frustración, el enojo, la ansiedad, la tristeza. Y me pidieron hacer un ejercicio en su momento que me dio muchísima claridad y me dijeron, Andrea, si tú vivieras con todas tus emociones, o sea, digamos que yo tengo mi casa, yo vivo en el centro de la Ciudad de México y me dice, ¿dónde viviría tu enojo? ¿Dónde viviría tu tristeza? ¿Dónde viviría tu alegría? ¿Dónde viviría tu frustración? ¿Dónde viviría tu melancolía? ¿Dónde viviría vaya, o sea, me dieron varias emociones y me percaté que al enojo y a la tristeza lo mandé hasta la zona metropolitana del Estado de México, porque realmente a mí me daba tanto miedo y tanto pavor enojarme, porque yo sabía que el enojarme implicaba, pues, el perder el control de mí mismo. O sea, yo decía, ¿sabes qué? El control me supera y yo cuando estoy enojada, yo ya no sé qué es lo que hago. O sea, me pongo a aventar cosas, ya mi cabeza está tan encabronada que yo ya no encuentro alguna... ya no, mi razón ya no funciona. Entonces, a mí me daba muchísimo miedo. Entonces, yo mandé a mi enojo y a mi tristeza. En el caso de la tristeza también, o sea, de repente tenía algunas tendencias deprimentes. Entonces, cuando llegaba la tristeza en mí, se quedaba conmigo. O sea, era la vecina que nunca veía, pero cuando llegaba no se quería ir de mi casa. Entonces, es un ejercicio como un poquito simple, tal vez, pero puedes hacerlo. O sea,
identifica con quién, cuáles son las emociones con las que quieres convivir, con las que sí, y cuáles son las emociones tal vez con las que dices, no, o sea, mejor esas que se vayan a otro estado o que se vayan a otro país porque pues no me gusta. Entonces aquí la idea es saber que existen todas esas emociones, todos esos sentimientos y que debemos de transitarlos, que no debemos de negarlos, que no debemos de rechazarlos, porque cuando rechazas alguna emoción, perdura en tu cuerpo. Entonces es importante el poder tener ese autoconocimiento. También una herramienta, esto son ajenas a las herramientas que les voy a dar, pero una de las herramientas que también me fue muy útil fue el body scan, el aprender a conocer a mi cuerpo. Con mi novio, hace muchísimos años hicimos un ejercicio, los dos estábamos acostados y pues nuestros pies estaban al fondo, y de repente me dice, a ver, mueve tu dedo pequeño de tu dedo derecho. Y todo, en vez de que se moviera únicamente mi dedo, se movía todo mi pie. Y yo, wow, me percaté de que no tenía la capacidad de poderle darle indicaciones a mi dedo. Entonces, ahorita en este momento, si tienes la oportunidad justamente de estirar tu pie y poder ver alguno de tus dedos, dile a tu dedo meñique que se mueva, únicamente él. Y ahí es donde me percaté de eso, de que no podía ni controlar mi cuerpo. Según yo lo conocía, según yo lo conocí, lo manejaba y lo controlaba, y me di cuenta que no. Entonces, con ese ejercicio, dije, wow, no conozco mi cuerpo y no lo puedo controlar. Entonces empecé a buscar meditaciones acerca de cómo podía yo escanear mi cuerpo, y a partir de eso, pues el poder mover únicamente el dedo que yo quería para poder tomar el control de mi cuerpo. Y eso me empezó también a ayudar a poder sentir, el poder tomarme un tiempo, el poder cerrar mis ojos y el poder identificar las emociones. Entonces, porque cada una de las emociones se manifiesta de diferente manera en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Y bueno, aquí voy a hablar rápido. Herramienta número 1, la autoconciencia, el conocer tus emociones. Y bueno, Daniel Goleman dice que la autoconciencia es la base de toda la inteligencia emocional y que si no reconocemos lo que sentimos, no podemos manejarlo. Entonces, un ejercicio que se propone es llevar un diario emocional, y la idea es anotar todo lo que sentimos a lo largo del día. En este momento también puedes tener un diario, puedes tener tu libreta, pero también hay apps para el celular, en Android o en iPhone, en donde puedes ir expresando. De hecho, hasta te preguntan, tú la puedes programar y te va diciendo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y ya te pones, ay, súper feliz, o súper enojada, o súper triste. Entonces, es eso, ¿no? El que puedas tú tener conciencia justamente de todas las emociones que estás viviendo y que las puedas escribir. Y para mí fue muy revelador, o sea, me di cuenta que en un día, o sea, yo de repente era como súper expresiva y era así como de, ay, no, o sea, este día estuvo de la fregada, me sentí súper frustrada y lo catalogaba así. Pero cuando empiezas a ser consciente justamente de las emociones que estás viviendo en el transcurso del día, te vas dando cuenta y vas identificando qué es lo que lo provoca. Entonces, hay ocasiones donde estás tal vez con un profesor, tal vez con tu jefe, con tu pareja, y se manifiesta el enojo, la tristeza, cualquiera una de tus emociones. Entonces, es eso, que tomes conciencia, que puedas identificar cuántas emociones, por ejemplo, cuántas emociones tienes en todo el día. Y que a partir, digamos, que qué es lo que las está detonando. Porque en ocasiones nos podemos percatar, el cuerpo se manifiesta. Entonces, hay ocasiones donde la persona tal vez, digamos que detona un enojo, detona alguna tristeza. Aquí lo importante pues es eso, hacernos conscientes y a partir de eso tomar el timón de nuestras emociones y poder dirigirlas. Y así es como puedes identificar tal vez personas, vampiros que drenan tu energía, personas justamente que te están pues tal vez no nutriendo de una forma correcta. Entonces el poder seleccionar de esa forma pues tu contexto. Entonces pues es eso, ¿no? La primera herramienta es la autoconciencia y pues llevar un diario emocional y anotar todas nuestras emociones,
puede ser a través de un cuaderno, puede ser a través de una nota en tu celular y que digas, ay, ahorita me estoy sintiendo enojada y hasta la hora. Y esa es una bitácora emocional. Yo por un año fue una herramienta que me dejó mi terapeuta y yo dije, ay no, qué hueva estar anotando. Pero cuando lo hice me percaté de que vivía en tristeza, o sea que constantemente, digamos, generaba una comparación con otras personas y eso provocaba que digamos, que mi diálogo interno me estuviera comparando y que ese diálogo pues no nutriera. Entonces eso drenaba mi energía, ya no quería hacer yo las cosas y lo que les mencionaba, ¿no? O sea, me di cuenta justamente que yo le tenía miedo a la tristeza y miedo al enojo, por lo tanto los desterré de mi círculo cercano. Entonces cuando se manifestaban de una forma muy, muy densa que de repente no podía controlar. Entonces, cuando tienes esa autoconciencia, puedes tener la capacidad de decidir. Y recordemos que una emoción se manifiesta en segundos y que ya después de una hora ya es tu decisión el vivir con esa emoción. Entonces, aquí mi recomendación es esa, de que simplemente la vivas, que si estás enojado y sin afectar a terceros, tal vez te vayas a una almohada, vayas, corras, canalices esa energía, pero la saques. O sea, cuando yo estoy enojada, encontré con los ejercicios del Scam Body, encontré que mi enojo se manifiesta en mis manos. Entonces yo lo que quiero es golpear. Entonces ya en este momento se necesita un nivel impresionante justamente para poder conocerte y poder identificar eso, ¿no? De que cuando te estás enojando, tú sientes el fuego. ¿Pero dónde se siente el fuego? En tu corazón, en tus brazos, en tus pies, en tu cabeza. En mi caso, eran las manos. Entonces, esto puedes empezarlo pues a unir, ¿no? Tal vez te empiezas a ser consciente de cuáles son las emociones que estás viviendo, pero también puedes escuchar meditaciones acerca de Scam Body para que puedas identificar cómo esas emociones se están manifestando en tu cuerpo. Y bueno, herramienta 2 es la regulación emocional. Y pues la idea es esa, ¿no? Aprender a manejar nuestras emociones de una manera efectiva, pues para poderlas transitar. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que las técnicas como la respiración consciente reducen los niveles de cortisol en el caso de estrés o de ansiedad. Y pues eso, el aprender a respirar es algo bien chistoso porque pues desde que el ser humano depende muchísimo del oxígeno y ya hay muchísimas cosas que las hacemos pues de forma automática, o sea, en el momento cuando nace un bebé, pues en sus primeras semanas, en su primer mes, el padre justamente tiene que ayudar al bebé a que aprenda a respirar. De hecho, hace poquito vi un muñequito que es como una tortuguita que cuando el bebé está durmiendo se la pones al lado y digamos el peluche le hace un sonido como de respiración y de forma, ¿cómo se dice? Como digamos que le recuerda al bebé a que tiene que estar respirando. No sé bien cómo funciona. Si alguien aquí lo conoce, pues escríbanlo en los comentarios, estaría padrísimo. Y pues me encantará leerlos. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que un bebé no sabe respirar, entonces los padres en ese momento tienen que explicarle, perdón, no explicarle, sino tienen que recordarle que tiene que estar respirando. Y aquí respiren, o sea, el simple hecho de cuando se esté manifestando una emoción muy densa en su cuerpo, pues la respiración es una herramienta súper poderosa. El simple hecho de aspirar y llenar todos tus pulmones hasta que no quepa ninguna molécula de oxígeno más, pues te puede ayudar a regular. Entonces, pues aquí es eso, practicar la respiración. Es más o menos inhalar 4 segundos, esto es lo que se recomienda, retener 7 y exhalar 8, y así constantemente, y eso te puede ayudar a poder manejar tu emoción. Hay un ejercicio que es el pranayama, que a mí me ayudó muchísimo y hacerme consciente de que yo no sabía respirar, de que lo hacía de forma muy automática
y el simple hecho de poder llevar un, un nivel de oxigenación mayor a tu cerebro, pues te ayuda a sentirte más viva, a sentirte con mayor energía, a poder, en ocasiones, no es que tengas emociones estancadas, es simplemente que te hace falta respirar. Entonces, respira, tómate el espacio para que puedas aprender a respirar. Tal vez, por ejemplo, hoy en la mañana sonó mi despertador y lo mismo, lo primero es agradecer, dar mis afirmaciones, mis mantras de agradecimiento, y después de eso es eso, como que respirar, o sea, empezarlo a hacer de forma consciente. Lo hago un par de ocasiones y ya después me levanto de la cama. Y es muy poderoso. Inténtenlo, platíquenme cómo les va y pueden implementarlo en la mañana, lo pueden implementar antes de dormir. De hecho, también antes de dormir, a mí me funciona mucho que cuando no estoy conciliando el sueño de una manera correcta, lo que hago es, esto se hace 4 veces, pero es llenar todos tus pulmones con el mayor nivel de oxigenación, así como de llenarte y de repente soltarlo. Entonces, la idea es como empezar a soltar el cuerpo y que literal como que te vayas acomodando en la cama y lo mismo, simplemente soltar el cuerpo, pero pues el aprender a respirar es una herramienta muy poderosa que creo que más adelante voy a subir un video de cómo podemos hacer este tipo de ejercicios y que los puedan implementar en su vida ahorita por el tiempo y por la modalidad justamente de esta, digamos, pues sí, de que es radio principalmente, pues no lo podremos hacer. Pero bueno, herramienta 3, la motivación interna. Encuentra tu porqué. Según estudios, las personas con un propósito claro tienen un 30% más a ser productivas. ¿Y qué carajo es el propósito de vida? Porque dicen que hay 2 días muy importantes en la vida del ser humano. Uno cuando naces y la otra encontrar tu para qué. Para mí cuando escuché eso no me hacía sentido porque yo dije, pues, ¿eso qué, no? O sea, no le encuentro como alguna... Pero en este proceso justamente del autoconocimiento encontré algo bien maravilloso y es eso, el hacerme las preguntas correctas para poder encontrar mejores respuestas. Y el encontrar mi propósito de vida ha sido fundamental justamente para poder hacer este tipo de actividades, y para mí es enseñar justamente a las personas a que tienen grandeza interna y a que pueden manifestarla, a que pueden ser los arquitectos o las arquitectas de su vida y poderla construir de una forma súper consciente. Y todo eso pues con aliados como el desarrollo humano, como pues el liderazgo. Y pues para mí el propósito de vida no fue simplemente tomar un curso, fue muchísimos, o sea, invertirle muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero y muchos momentos de introspección, el poder encontrar justamente qué era lo que yo quería hacer entre mis 3, 5 años y cómo fue evolucionando esa idea, cómo justamente para mí es mi forma de contribuir al mundo, cuáles son las acciones que necesito hacer yo para poder hacer ese granito de arena y poder hacer un mundo mejor. Y pues también, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son las expectativas tales que tengo de mí? Y a partir de eso empezar a construir una visión de lo que yo quiero y qué es lo que necesita el mundo. Entonces, pues me ha gustado justamente el poder encontrar yo mi propósito de vida. Y dice, bueno, aquí rápido dice, un ejercicio es escribir en una hoja por qué hago lo que hago y qué me mueve para hacerlo. O qué me mueve en el día, qué es lo que realmente enciende mi chispa interna pues para poder hacer las cosas. Porque, bueno, voy a sacar aquí unas notitas que tengo y dice, en ocasiones justamente nos metemos como en el deber ser, en el qué dirán, en que, vaya, todos tenemos roles en nuestra vida y en ocasiones esos roles nos encapsulan. Entonces, la idea es el poder identificar cuáles son esos roles, el poderlos vivir, pero también qué es lo que nuestro fuego interno desde chiquitos nos dice. El empezar a construir pues realmente las aspiraciones o la persona en la que te quieres convertir
Y pues ha sido muy interesante justamente mi proceso de encontrar mi propósito de vida. Me ha gustado justamente el aprender acerca del autoconocimiento. El propósito de vida tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento, el que, qué carajos quiero de esta vida. O sea, somos súper temporales. En promedio, un humano o ¿cómo se dice? El rango de vida pues llega a los 85, pero justamente ya hay personas que están superando los 120 años de vida y eso es muy poderoso porque ya la humanidad se está extendiendo. Entonces, pues lo mismo, ¿cuánto tiempo quieres vivir? ¿Qué carajos quieres hacer con tu vida? Y pues sí, ¿qué vas a vivir? ¿Qué vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a hacer? Y el poder simplemente pues identificar, el poderte cuestionar, pues te ayuda justamente a poder transitar y a construir un camino, a poder generar un legado y el poder trascender tal vez en algún momento. O sea, ya cuando tú no estés, ¿qué es lo que tú dejas al mundo? Y bueno, justamente para mí una de las condiciones es pues tener una actitud positiva, el poder mantener una energía elevada en mi vida y el poder tener, aquí está, crear una vida justamente con propósito, con legado. Y bueno, de alguna forma, el simple hecho de que te lo estés preguntando constantemente, que es esa parte de encontrar el propósito, pues es eso, el que... Ay, espera. Es que no encuentro... Ok, pero bueno, para encontrar justamente tu propósito de vida, tienes que identificar tus miedos, tienes que identificar el contexto social, que son las personas que nos rodean y que influyen en nosotros, las expectativas, que literal, tal vez estamos haciendo de nuestra vida lo que otra persona nos dijo que hiciéramos, o realmente estás haciendo lo que te está diciendo tu corazón. Y pues en ocasiones hay costumbres, hay, pues sí, la misma sociedad de repente, somos criaturas de hábitos, entonces en ocasiones los hábitos, la vida, la familia, pues de alguna forma nos anclan a ciertas cosas que no necesariamente resuenan con nosotros, entonces es importante pues encontrar todo eso pues para poder sacarlo, para poder definir qué es lo que realmente queremos y a partir de eso, de todas esas preguntas correctas, pues empezar a trabajar en un propósito bien intencionado. La herramienta 4 es la gestión del tiempo con inteligencia. El tema del propósito de vida es muy extenso. Creo que voy a trabajar en un episodio acerca de ello porque es muy largo. Entonces, ahorita lo menciono de una manera muy general. Pero bueno, punto 4 es la gestión del tiempo. Hay una técnica del Pomodoro para mejorar la concentración y la idea justamente del Pomodoro dice, es una metodología de gestión del tiempo que divide el trabajo en intervalos de 25 minutos. Y esta técnica fue desarrollada por Francesco, un estudiante universitario italiano, en 1980, y él lo que hizo fue pues, poner un temporizador de cocina con forma de jitomate, de tomate en otros países, y eso, ¿no? O sea, el que tu productividad le puedas asignar 25 minutos a cualquiera de tus objetivos y 5 para descanso. Puede ser un descanso en pausa o puede ser activo, puedes moverte, puedes levantarte al baño, puedes estirarte, pero eso nos ayuda o está comprobado justo de que esos 25 minutos te van a dar un enfoque total y que el simple hecho de que te levantes y después regreses y retomes otros 25 minutos, pues te va a dar una mayor actividad. O más bien una productividad más intencionada. Y bueno, aquí, espera, iba a mencionar otras cosas del Pomodoro. Ok, ¿cómo funciona el Pomodoro? Es trabajar concentrado durante 25 minutos en una tarea específica y después descansar 5 minutos.
Después viene un descanso, después de 4 veces eso, el poder tomar un descanso muchísimo más largo de 15 a 30 minutos. Y yo esta técnica la utilizo cuando, por ejemplo, tengo que asignarle 2 o 4 horas tal vez a alguna actividad. De repente, lo mismo, ¿no? O sea, digo, ok, por 25 minutos debo de estar súper enfocada y debo de hacer solamente lo que tengo que hacer. Y ya terminan esos 25 minutos y pues igual ya me puedo levantar, que por un snack, que me puedo levantar justamente, me estiro, ya puedo, me permito justamente tal vez ir al baño. Y es muy interesante porque justamente me enfoco, ¿no? Y hasta de repente esos 25 minutos se me pasan en fa. Y ya después de eso es hacer 4 y el poder tener o tomarte un break un poquito muchísimo más amplio de 15, 25 minutos y ya, ¿no? Ahora sí me voy a comer, ahora sí puedo ir, cuando estaba en oficina, igual lo hacía y era una forma muy efectiva y ya me daba como el chance justamente de poder ir a chismear tal vez con un amiguito. Entonces, es muy interesante el que puedan meter esta técnica justamente de gestión del tiempo. También voy a hacer una herramienta, me considero una persona muy gestora de mi tiempo, y que más adelante voy a trabajar en un video de cómo yo gestiono mi tiempo, cómo desde mi perspectiva le doy equilibrio a mi vida para poder tener diferentes actividades y tenerlas de una manera más equilibrada. Y pues con eso justamente, esta es la cuarta herramienta. La quinta es la resiliencia emocional y es aprender de los errores sin desmotivarnos. Y bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia significa ser capaz de afrontar eventos difíciles. Cuando pasa algo malo, sientes ira, sufrimiento y dolor. Sin embargo, puedes seguir adelante tanto física como psicológicamente. Y bueno, esa es la quinta, la resiliencia emocional. La resiliencia se asocia con un 40% más del éxito en la vida en el nivel profesional y personal. O sea, si tú aprendes a ser una persona resiliente, tienes el 40% de probabilidad de éxito en tu vida. Y bueno, aquí el ejercicio es que cada vez que enfrentes un reto, pues te preguntes qué puedes aprender de él. Y constantemente en el día tenemos varios retos, en ocasiones unos más fuertes en la vida, puede ser la muerte de un familiar, puede ser justamente alguna enfermedad. Y lo mismo es, ¿qué estoy aprendiendo? De repente, claro que te recomiendo justamente ir acompañada de terapeutas, de psicólogos, de personas especialistas en el bienestar o en la salud. Pero si tú aprendes a ser una persona resiliente, de alguna forma ya tienes un pie adelante. Y es bien interesante porque existen 4 tipos de resiliencia. La resiliencia física, y es algo que las personas pueden mejorar hasta cierto punto sabiendo pausar hasta cierto punto siendo pautas de una vida saludable. El dormir lo suficiente, el mantener una dieta nutritiva, el hacer ejercicio regularmente son algunas de las formas de fortalecer este tipo de resiliencia. Y la resiliencia física es eso, cuando de repente nos sentimos agotados y lo único que necesitas es dormir, o lo único que necesitas es que tu cuerpo simplemente tenga una siesta reparadora, y a eso se refiere con esa resiliencia física. La resiliencia social también puede llamarse a resiliencia comunitaria. Implica la capacidad de recuperarnos de situaciones. Por ejemplo, hay ocasiones en Navidad, y a mí me sucede muchísimo en Navidad, bueno, en diciembre más bien. Se vienen muchísimas actividades, o sea, están las preposadas, las posadas, las fiestas empresariales, después viene Navidad, después vienen algunos cumpleaños, después viene el Año Nuevo, después vienen los Reyes, la rosca de Reyes. Entonces, de repente pasas tanto tiempo con tu comunidad, con tu tribu, con tu familia, que de repente es así como de, ay, Dios mío, es muy agotador. Entonces, en mi caso sí se manifiesta con mi pila social. Hay personas justamente que tienen una capacidad muchísimo más amplia, pero vaya, aquí lo importante es eso, identificar cuál es tu resiliencia social,
el que puedas medirla y el que digas, en ocasiones lo único que necesitas es tiempo para ti o una siesta. Y pues, viste, los aspectos de la resiliencia social incluyen un elevado sentimiento de comunidad después de desastres. Bueno, aquí menciona mucho con la parte justamente social y comunitaria, porque habla de eventos como más dramáticos. Yo ahorita, mi ejemplo fue como más práctico, pero pues el simple hecho de que haya guerras, que haya conflictos o que haya un tema particular, pues eso drena justamente la energía de manera social y comunitaria. Entonces es importante el poder saberlo para que podamos pues el poderlo pues transformar. Eh, y bueno, la resiliencia social enfatiza mucho la importancia de trabajar y de tomar acción de forma colectiva, del poder empatizar. Y es eso, simplemente el poder identificar y el poderlo tal vez sentir y el poderlo transitar. La resiliencia mental se refiere a la capacidad que tiene una persona en adaptarse al cambio y a la incertidumbre. La vida humana tiene muchísima incertidumbre, entonces es importante el saberlo y el poder transitar simplemente, o cómo más bien, lo primero es eso, el poder identificar cómo mi cuerpo, cómo yo como ser transito la incertidumbre, cómo yo puedo justamente, si soy flexible, si me duele tal vez la cabeza, si en mi caso se manifiesta tal vez la ansiedad. Cada ser es independiente y aquí lo importante es eso, el poder simplemente autoobservarnos y el poder ver justamente cómo se expresa. Y a partir de eso, pues trabajar y en poder tener una mejor calidad de vida. Las personas que poseen este tipo de resiliencia son flexibles y calmadas durante momentos de crisis. Yo me di cuenta que tenía mucha resiliencia en temas justamente, por ejemplo, de los sismos. Ciudad de México es una ciudad muy sísmica y el simple hecho de que se suene la alerta sísmica en algunas personas detona pues ansiedad. Entonces, cuando yo estuve trabajando en Ciudad de México en el centro, pues me tocaban muchísimos simulacros o muchísimos temblores y me daba cuenta cómo personas perdían la capacidad de control. Entonces dije, wow, soy muy resiliente a este tipo de eventos, por lo tanto tomé un curso de primeros auxilios, fui o he sido justamente en diferentes lugares como parte de esa comunidad de blindaje para poder contener a las personas en alguna crisis. Y este tipo, lo mismo, ¿cómo lo identifiqué? Me percaté de eso, de que había personas tal vez a mi alrededor que perdían el control y yo tal vez siendo una persona tal vez de un rango profesional más bajo, pues podía contenerlas. Entonces es eso, darnos cuenta de las habilidades tal vez que tenemos en temas de resiliencia y poder hacer esa acción y contribuirlas al mundo. Y, y así es como podemos ayudar justamente a que pues la sociedad mejore. Y también a partir de eso pues me hice consciente y dije, ok, soy muy buena en este tema, por lo tanto, ¿cómo puedo ser mejor? Entonces, el trabajar justamente en esas fortalezas. La resiliencia mental implica tener una mentalidad positiva, habilidades para resolver problemas y la capacidad de percibir los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Y creo, o sea, abrazo completamente esto que acabo de mencionar, o sea, lo vuelvo a repetir. La resiliencia mental implica tener una mentalidad positiva, habilidades para resolver problemas y la capacidad de percibir los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Entonces, yo dije, claro que sí, o sea, quiero ser una persona resiliente, me concibo como una persona resiliente. Y ahora te pregunto, ¿eres tú una persona resiliente, sí o no? Escríbemelo en los comentarios. La resiliencia emocional. La resiliencia emocional se refiere a la capacidad que tiene una persona de gestionar y regular sus emociones ante dificultades. Implica ser consciente de las emociones, expresarlas adecuadamente y hacer frente al estrés y hacer frente al estrés con eficacia. Una persona emocionalmente resiliente puede manejar emociones fuertes como la ira, la tristeza, el miedo, sin sentirse abrumado por ellas. Por ejemplo, si alguien recibe alguna crítica en el trabajo
una persona emocionalmente resiliente puede dar un paso atrás, reflexionar sobre los comentarios que ha recibido y responder de forma constructiva en lugar de ponerse a la defensiva o angustiarse por ello. Entonces, pues es justamente de lo que hablamos, de esa resiliencia emocional, del poder tener la capacidad de simplemente identificar cómo las emociones se viven en nosotros y a partir de eso analizarnos de una forma a través del autoconocimiento y pues poder tomar mejores decisiones. Y bueno, el ejercicio que se propone es que cada vez que enfrentes un reto, pues te preguntes el qué puedo aprender de esta experiencia. Y pues esta es mi invitación con estas, vuelvo a mencionar estas 5 herramientas. 1, la autoconciencia. 2, la regulación. La autoconciencia justo se refiere al que tengas esa bitácora de emociones, de que puedas medirlas en todo tu día. Es un ejercicio muy interesante. Nada más con que lo hagas un día, te va a hacer consciente de todas esas emociones que vives en un día. O sea, y puedes hacerlo hasta un día tranquilo. Tal vez un sábado, un domingo que estés en casa, o el fin de... O si eres más denso, pues tal vez de lunes a viernes, ¿no? Mientras estés en tu trabajo para que te expongas justamente en la realidad a tu día a día. Pero pues es muy interesante el que puedas empezar a identificar que digas, caray, ella me hizo un comentario y me sentí triste, o sabes que esta persona me dijo tal cosa y me dio como un poquito de ansiedad. Entonces, el identificar, y esa es la autoconciencia de nuestras emociones. La herramienta 2 es la regulación emocional y habla acerca justamente pues de la respiración, de cómo la respiración puede ser nuestra aliada y nuestra ancla pues para poder aterrizarnos y llevarnos al centro nuevamente cuando alguna de las emociones no está siendo tal vez, no se está viviendo de una manera tan consciente. El 3 es la motivación interna y es encontrar nuestro para qué, del poder tener una vida con propósito. La herramienta 4 es la gestión del tiempo, de cómo justamente si gestionamos nuestro tiempo de una manera correcta, pues nos puede dar una gestión emocional plena y eso nos va a hacer sentir como pues muy productivos, vamos a estar equilibrados en todas nuestras áreas de vida y pues nos va a llevar a ese equilibrio que todos buscamos. La herramienta 5 es la resiliencia emocional y es aprender de nuestros errores y aprender a ser resilientes emocionales. De vivir las emociones, ver justamente cómo se comportan en nuestro cuerpo y a partir de eso ser analíticos y poder simplemente tomar mejores decisiones. Y bueno, para ir cerrando justamente quiero hacer algunas preguntas porque me encantará que en el transcurso de esta semana me sigan escribiendo pues para que me digan qué emoción es la que predomina en su día a día. Y miren, va a ser una información muy interesante porque a partir de eso ustedes van a darse en cuenta si están bien con esa emoción o si de alguna forma alguna emoción los está interrumpiendo, les está drenando su energía pues para cumplir con sus objetivos. Entonces, ¿qué emoción predomina en tu día y cómo crees que esta emoción impacta en tu productividad? Ahora, ¿qué herramienta de todas esas que mencionamos crees que puedes empezar a aplicar el día de hoy? Escríbelo y también si conoces alguna, pues igual coméntalo ponlo en los comentarios y para mí será un placer justamente de poderla aplicar y poder ver cómo funciona en mí. Hay muchísimas herramientas. Yo les estoy mencionando 5 de las cuales han funcionado en mi ser. Y también, pues, ¿cómo crees que el equilibrio emocional podría impactar en tu vida? Si en este momento eliges a vivir tus emociones, a transitarlas de una forma correcta, ¿crees que eso te va a ayudar? ¿O cómo va a impactar este tipo de decisiones en tu vida? Y bueno, la productividad real no se trata solamente de hacer más, sino de hacerlo mejor y para ello nuestra mente y nuestras emociones deben de estar alineadas. Entonces es importante el eso. Somos seres emocionales, por lo tanto necesitamos aprender a gestionarlo. A mí me encantaría que en los kinders, en las guarderías, en las escuelas, se implementaran este tipo de herramientas. Sé que
que generarían un cambio cultural muy interesante. Pero bueno, en lo que la SEP, en lo que el gobierno las implementa, no podemos detenernos. La idea es visualizar y concientizar más de que necesitamos tener una capacitación de nuestras propias emociones, y qué mejor que tú mismo. Recuerda que tú eres el proyecto más importante de tu vida y que es necesario que tú te conozcas, que tú vivas tus emociones de una manera plena para que no se somaticen en tu ser y puedas justamente vivir el día a día, porque cuando aprendemos a vivir esas emociones en el día a día, pues nos ayuda a tener mayor ligereza, de podernos sentir mejor con nosotros mismos, el tener un autoconocimiento más profundo. Y pues hemos terminado, hemos explorado algunas herramientas de cómo nuestras emociones pueden afectar nuestro rendimiento, cómo podemos identificar señales de algún desequilibrio emocional que tengamos y qué herramientas podemos implementar para mejorar pues nuestra productividad sin sacrificar nuestro bienestar. Esto es muy importante. En ocasiones la idea es esa, que aprendamos a identificar nuestras emociones para que simplemente sea como ese colador. Somos seres emocionales, constantemente tenemos ira, tristeza, alegría, pero ya que aprendes a transitarlas, pues te vas a dar cuenta que es ese colador que te va a dar bienestar y que no es necesario el que sacrifiquemos nuestra vida. La generación Baby Boomer fue una generación justamente que no aprendió a gestionar sus emociones y por lo tanto se está manifestando en enfermedad. Entonces depende de nosotros. Si en este momento eres una persona arriba de los 50 años, toma esa conciencia y toma esa responsabilidad en tus manos y aprende a gestionarlas, aprende a identificar cómo la tristeza se manifiesta en ti, cómo la alegría explota en tu ser, cómo el enojo, cómo la frustración, cómo el estrés se expresa, y a partir de eso puedas hacer algunas modificaciones si es necesario y también puedas vivir. Porque hay ocasiones donde yo me percaté de que yo no vivía mi tristeza, por lo tanto se me acumulaba y había días donde lloraba. Entonces lo importante es eso, drenar nuestro cuerpo literal, exprimirle todas las emociones que tenga ahí acumuladas, pues para poder generar una mayor satisfacción y bienestar emocional. Y bueno, recuerda que trabajar en el equilibrio emocional es una inversión. Es una inversión personal. No es un lujo. Muchas personas han dicho en redes sociales, o lo he escuchado, de que solo las personas que tienen el tiempo, pero claro que no. Yo cuando iba en la universidad, cuando yo estaba en el transporte público, empecé a trabajar en mi ser. Entonces puedes tomarte, en vez de estar escuchando perreo intenso, pues ponte a escuchar una meditación rumbo en la combi, en el camión, en el metro, y ponte a trabajar en tu autoconocimiento. Si vas rumbo a casa, escucha un podcast interesante como Abraza la Vida y hay muchísimos programas de este estilo en Radio Coaching, entonces estén pendientes y pues ahí hay algunas tareas que ustedes puedan implementar. Recuerden que estas grabaciones se quedan en mis redes sociales de Yo Soy Andy Aguayo y en YouTube y también en Radio Coaching. Para mí fue un placer tener este capítulo, los quiero muchísimo. Gracias a todas esas personas que nos escuchan en Querétaro, también nos están escuchando en Europa, entonces está padrísimo, en Asia, y pues es un placer servir para todos ustedes, contribuir en todo este movimiento que se está generando, muy interesante de poder generar un bienestar emocional. Y pues para todos ustedes, muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana, los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Soy Andy Aguayo. Nos vemos el próximo lunes.